Muy buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidas al episodio número 11 de Sinvergüenzas, gracias al auspicio de Epicentro Informativo, de igual manera de Crochetividad by Salomé Flores y de Vilú. Son aliados estratégicos que hacen que sea posible Sinvergüenzas. De igual manera, somos transmitidos a través de Origen, periodismo con raíz, así que vamos en nuestro episodio número 11 con una invitada el día de hoy muy especial, a quien quiero recibir y pues conocer un poco más de ella, de su vida, una compañera de lucha de derechos y pues en particular, o mejor dicho en especial, los derechos de los animalitos. Así que vamos a saber un poco más. Si ustedes están ahí viéndonos a través de nuestras redes, también vamos a estar pendiente para responder preguntas y demás información. Denle like, compartan, que eso también ayuda a difundir la comunicación comunitaria y de igual manera la comunicación que no siempre están en los medios tradicionales. Así que para mí es un placer tenerte, amiga. Bienvenida, ella es Vanes Suárez. Así que te doy el paso. Muy buena noche. Buenas noches, gracias mi Vivi querida. Una amiga de tantos años, igual de lucha, que nos conocimos en el año 2018. El tema de los animales nos unió y ahí nos conocimos y hemos tenido una amistad por tantos años y siempre agradecida y por esta invitación en este espacio para que la gente también conozca un poquito de lo que como colectivo estamos trabajando en la ciudad de Ambato. Exactamente, y más que eso también el que conozcan los derechos de los animalitos, porque muchas veces hay esta desinformación, ¿no? Y porque ellos tienen derechos y demás situaciones que suceden alrededor de esto, pero bueno, vamos a ir poco a poco adentrándonos en el tema de hoy. El tema es: ¿los animales tienen derechos? ¿Ustedes qué creen? Díganos su opinión. Mientras tanto, mi Vane querida, cuéntanos quién es Vane, no sé, algo en específico que nos quieres decir de ti y sobre todo, ¿eres o no sinvergüenza? Sí, somos sinvergüenzas. Somos sinvergüenzas porque en esta vida nos ha tocado de hacer de todo en el activismo, experiencias que ya les voy a contar también que nos ha pasado. Pero bueno, soy una activista, trabajando tantos años en los derechos de los animales. Luego conocí a personas también con una misma causa en el año 2018 por un caso de un maltrato animal que hubo aquí en la ciudad de Ambato. Varias personas comentamos en esa publicación en un medio de comunicación. Y fue cuando ahí dijimos, ¿y si nos reunimos? ¿Y si nos comenzamos a reunir y conversar para ver qué podemos hacer por los animalitos? Y fue ahí cuando, bueno, con mis compañeras, Berito, Sandrita, Alejo, iniciamos Perritos Comunitarios Ambato. Con tantas cosas que nos ha pasado, buenas, malas experiencias, cosas que, como tú sabes, nos han sacado lágrimas y nos han hecho sufrir, pero casos también que hemos tenido alegrías, donde hemos podido rescatar animalitos, ubicarlos en hogares y en buenas familias, que los han cuidado y los han protegido hasta ahora. ¡Qué bueno! Una anécdota sinvergüenza, Vane, que te acuerdes, así, una que digas qué vergüenza o una que te digas qué sinvergüenza. O sea, yo digo, fue por una buena causa, pero bueno, cuando uno analiza la situación, no lo hagan en casa, por Dios, no lo van a hacer. Fue un caso que tuvimos de unas 2 perritas que las tenían en huesitos, encadenadas, fuera de la ciudad de Ambato. No voy a decir exactamente dónde. Pero pedíamos, en la provincia de Tungurahua. Pedíamos apoyo a las autoridades y nadie nos hacía caso. Con una compañera tuvimos ese momento que disfrazarnos de médicos, con mandiles y todo, para poder ingresar a la propiedad. Ojo, ingresar a propiedad privada no es permitido, es delito. Pero fue la urgencia que tuvimos. Inmediatamente la señora nos abrió, ingresamos al domicilio, vimos el estado de los animalitos y tuvimos que decirle: vea señora, esto es maltrato animal, lo que usted está haciendo por irse a la cárcel. Y la señora: que no, que son mis perros y yo les dejo ahí que se sequen para que se mueran ya de una vez porque no les quiero tener. Y no nos quería entregar, lo peor de todo. Entonces ahí tuvimos que amenazarle a la señora, amenaza de decirle que vamos a tomar acciones legales, no nada más. Y la señora inmediatamente dijo: bueno, llévense a sus perros, yo ya no quiero saber nada. Pero o sea, fue el hecho de que tuvimos que engañarle a la señora, decirles que somos médicos, que veníamos a revisar a los perritos para que nos permita el ingreso, porque si no, no nos hubiese permitido. Y cada historia que hemos tenido, igual tuvimos un caso
Tampoco voy a decir todo, voy a tener problemas. Para que no sepan quién fue. ¿Quién fue en realidad donde tú, bueno, ahí sí, ya después de tantos intentos, el dueño de la casa nos permitió el ingreso y encontramos perritos desnutridos, gatitos en mal estado, en que las personas que vivían en esa casa eran unos arrendatarios y se habían ido ya un mes. Y los animalitos comían piedras, comían basura para poder subsistir. Yeah. Y el rescate fue terrible, porque rescatar gatitos que habían crecido ya en estado de medio salvajitos, nos rasguñaban, pero igual teníamos que cogerlos para tratar de ubicarlos. Y así ha sido cada historia, cada cosa que nos ha pasado, que, bueno, hemos aprendido lecciones y hemos mantenido hasta ahora el colectivo. Me imagino mi Van en realidad, pero bueno, antes de ir ya a la parte de cómo nace el colectivo y demás, parte también de esto que yo menciono, si eres o no sinvergüenza, es también estar al frente de o liderando estos procesos a favor de los derechos humanos, porque también has estado siendo parte, pero también los derechos de los animalitos. Mi Vane, cuéntanos cómo nace este amor por los animales también. Sé que tienes tus mascotitas, entonces cómo va ahí de la mano esto también para que tú defiendas. Porque yo creo que siempre también quienes defendemos derechos también nos transita muchas situaciones que nos hace también alzar la voz. Sí, bueno, prácticamente desde niño. Creo que todos de niños tenemos ese amor por los animalitos, de querer defenderlos, de querer protegerlos. Como mi mami me decía el día de ayer, dice, de chiquita, dice, veía a las hormigas y decía, las hormiguitas, váyanse porque viene la Ceci a quererles matar. Entonces, Yeah. y igual siempre crecí con animalitos, entonces esa necesidad de estar con ellos, de protegerlos, de cuidarlos, y a poco uno va creciendo y ver animalitos y alimentarlos. Uno ya no se puede volver indiferente y si no podemos rescatar, comencemos por darles alimento, darles agüita. Entonces fue así como comencé, luego igual rescatando, dando en adopción y como les decía, igual posteriormente conociendo a personas con la misma afinidad, porque tenemos los mismos problemas del mismo genio, pero igual, o sea, congeniamos súper bien, son unos chicos con los que hemos trabajado y así fue como desde niña hasta ahora esa necesidad. Y como tú dices, cuando estamos involucrados en la defensa de derechos, nos involucramos también en defensa de derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de animales, y durante todos estos años hemos aprendido a unirnos en las luchas. Cuando las compañeras feministas nos han pedido el apoyo, hemos estado ahí. Cuando los compañeros de la comunidad LGBTI nos han pedido el apoyo, hemos estado ahí, porque creo que unidos somos fuertes. Y ahí es cuando sinceramente hemos hecho hasta cierto punto temblar a las autoridades y que recapaciten y hagan bien las cosas. De eso se trata, ¿no? ¿Cuántos animalitos tienes actualmente? ¿Qué difícil, qué no difícil? ¿Qué es las experiencias que has podido tener? ¿Y qué clase de animalitos has tenido? Nosotros comenzamos prácticamente el colectivo con rescates. Rescatábamos, pero tuvimos ahí un inconveniente que al no tener un albergue comenzamos a llenarnos en nuestras casas de animalitos. Luego nos dimos cuenta también que, o sea, trabajábamos con hogares temporales donde las personas decían, miren, yo quiero encargarles al perrito hasta que sea adoptado. Obviamente nosotros nos hacíamos cargo de la comida, los gastos, la atención veterinaria y todo. Pero el problema seguía. Seguían apareciendo perritos en la calle, perritos abandonados, perritos que mueren cruelmente también en la calle. Entonces dijimos, a ver, algo no estamos haciendo bien, no estamos atacando el problema de raíz. Y las personas desconocían que los animales tienen derechos, que el matar un animal me puedo ir a la cárcel de 1 a 3 años de prisión. Y fue cuando comenzamos hace algunos años también a adentrarnos en el tema educativo, en educar sobre la tenencia responsable de animales. Y así nació una campaña hace unos 3 años, 4 años casi, cuando estábamos saliendo ya de la pandemia, en donde con el colectivo vamos a los barrios. Conjuntamente con los presidentes de los barrios organizamos una campaña primero, desparasitación gratuita, atención veterinaria gratuita con el doctor Roberto Mayorga y la charla de tenencia responsable de animales. Entonces prácticamente tratamos de abarcar la zona urbana y rural, y ojo que esto lo hacemos, como tú sabes bien, el activismo es una actividad que nosotros hacemos de manera gratuita, no es que nos pagan ni recibimos dinero por eso, sino es un voluntariado que nosotros hacemos, como siempre digo, mi Vivi, para tratar de cambiar, no el mundo, porque es imposible cambiar el mundo, pero ese pequeño espacio en donde estamos
y dar un gran paso. Eso es lo importante, porque Eso es lo importante. sí es verdad, quisiéramos tener una herramienta para cambiar el mundo, pero con un granito de arena, como nos mencionan, lo podemos hacer y podemos lograr mucho. El círculo social con el que nosotros convivimos, compartimos, la familia, que ahí es donde más podemos capaz de incidir en esto, entonces eso es lo importante. Entonces iban realizando este proceso y nace entonces el colectivo. Sí, nace ¿Y el de colectivo. dónde salían también los recursos? O sea, ¿eran propios? ¿Cada uno ponía? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestros trabajos, somos profesionales y también vamos aportando. Cada una a veces rescatamos e inmediatamente nosotros generamos un gasto que tenemos que cubrirlo porque son nuestros casos. Entonces, bueno, aquí sí tenemos que decir muchas gracias a los médicos veterinarios que nos han dicho, les fiamos, pero luego vendrán a pagar porque no siempre tenemos los casos. Entonces, el dinero. Imagínate que hace unos 4 meses nos reportaron el caso de una perrita con TBT que tenía tumores y tuvimos que darle quimio. 4 quimios para poder curarla. Entonces, cada quimio, y así agradecerle al doctor Roberto Mayorga que nos cobraba muy convenientes las quimios y pudimos sacarle a la perrita adelante y ahora la perrita está muy bien y es una comunitaria que goza de buena salud y todo. Y como tú me decías, me hacías la pregunta, bueno, en esa temporada muchos perritos han entrado y salido de mi casa porque les hemos logrado ubicar, pero aquí tenemos, como siempre, hasta el racismo en los animalitos. Perritos negros, la gente no adopta. Perritos grandes, la gente no adopta. Perritos viejitos, menos. Y no digamos los perritos con discapacidad o animalitos con discapacidad, son los que más son inadoptables. Entonces ellos se han ido quedando conmigo. Entonces yo he llegado a tener 10, 12 perros, pero bueno, actualmente ya tengo menos, obviamente. Porque sí es un gasto, una gran responsabilidad. Yo siempre digo a las personas, antes de tener un animalito primerito, veamos el tiempo. Los recursos económicos, porque un animalito necesita ser vacunado, desparasitado, hay que llevarlo al médico, alimentarlo, sacarlo a pasear, actualmente hasta los juguetes y tanta cosa. Entonces sí es un gasto que sí representa, y si no contamos con los recursos económicos necesarios, es mejor no tener un animalito. Entonces fue así como, bueno, y actualmente tengo 2 gatos, un gatito que lo rescatamos de la basura en el año 2019, que estaba botado en el ecotacho, y actualmente sigue conmigo porque ya no lo querían adoptar, entonces se han ido quedando, pero bueno, hasta el momento, el año anterior mi Vivi, que rescatamos una perrita del Parque Montalvo, que le buscamos a los dueños, le llevé a esterilizar, pero ya había estado esterilizada, como es raza grandecita, obviamente fue más difícil darle en adopción, y ya se quedó con nosotros. Entonces, pero hasta ahí, porque sí representa un gasto y también hay que medirnos en ese punto. ¿Y qué dice la familia en ese sentido, Vane? Porque también debe ser complicado, creo. Otro. Es que ahí viene el problema. Bueno, digo, a veces nuestras familias, quienes formamos el colectivo, nos han apoyado mucho porque ya saben, creo que ya nos conocen. Cuando decimos, no, solo se va a quedar 2 semanitas hasta buscarle un hogar, y así ha pasado 1 año, 2 años y siguen con nosotros. Y dice, ahí está las 2 semanitas, pero nos apoyan. Nos apoyan porque saben cómo sufrimos, cómo lloramos. Imagínate con la última perrita que yo te decía, era en la calle llorando con la perrita, las 2 así abrazadas, y llora y digo, ¿qué voy a hacer? No le puedo dejar en la calle, y llamando a mi familia, puedo llevarle solo 2 semanas hasta buscarle un hogar, máximo 1 mes, ahora sí lo prometo, pero ya se quedó y hasta ahí. Pero por ejemplo, a veces igual, imagínate cuando encontramos cachorritos, es tan difícil dejarlos en el peligro de la calle, en ellos tratamos de darles prioridad en el rescate, y cuando son pequeños sí es más fácil darlos en adopción. Qué bueno, eso es lo importante. ¿Y cómo difunden esto? ¿A través de sus redes? Sí, nosotros tenemos la página de Perritos Comunitarios de Ambato, que nació en el año 2018. Con esa página es donde nosotros publicamos los casos y buscamos hogares. Primerito en el rescate. Nosotros rescatamos y procedemos a llevarle al médico veterinario para que les evalúe, les haga los exámenes necesarios, posteriormente esterilizaciones, vacunas, para poderlos dar en adopción. Solo cuando son muy chiquitos, de 1 mes, 2 meses, ahí sí no hay cómo esterilizarlos. Ahí es cuando nosotros les damos con compromiso de esterilización. ¿Qué quiere decir eso? La persona que va a adoptar tiene que firmarnos un formulario de adopción y comprometerse a esterilizarlo en el 3er o 4.er mes. Nosotros hacemos seguimiento del caso. Cuando no existe un incumplimiento por parte de la persona o la familia adoptante, en el mismo formulario les decimos que se va a proceder a retirar el animalito. Entonces debe existir ese compromiso también de que la persona que adopte un animalito que aún no puede ser
ser esterilizado. Cumple el tiempo y por obligación lo esterilice, porque si no tenemos la reproducción y luego el abandono. Y ustedes ven en la ciudad de Ambato tantos animalitos, perritos y gatitos en situación de calle que se está complicando bastante y es un problema que prácticamente ya se le salió de las manos. Bueno, y creo que también no es solo en nuestra ciudad o provincia, ¿no? Porque también deben ser en las otras ciudades, en las otras provincias, en el Ecuador, en el mundo, que existe esta situación. Sí. Entonces es la corresponsabilidad también de, como tú dices, cuando deseamos tener una mascota, cuidarlo, llevarle a sus chequeos y demás, ¿no? Es una responsabilidad. Hablábamos al principio como un hijo, ¿no? Estar ahí 24/7 de igual manera, educándolo también para que se comporte en la casa. Sí. Pero bueno, esa es parte. Y también si es que se llega a adoptar o demás, o sea, también a ayudarnos a mejorar las condiciones también de que ellos viven cuando también son perritos o gatitos callejeros en este caso. Pero bueno, ¿qué otros animalitos son? Mi Ivana y yo también quiero la diferencia que son los animalitos domésticos, o sea, los que sí pueden ser animalitos de casa y cuidarlos, y otros también, porque hay veces también que las personas, no sé, tienen otros animales que no son domésticos, o sea, que no son para estar como mascotas. Sí, imagínate en las campañas que nosotros hemos tenido de desparasitación que hemos dado a la ciudadanía, inclusive nos han traído conejitos, nos han traído cuyes como mascotitas. También hemos visto que la gente hoy tiene gallos como mascotas, entonces ya no es que solo nos hemos limitado a tener perros y gatos, sino los hámster también. Los pajaritos también les tienen. Pero aquí es importante que diferenciemos el tener un animal de fauna urbana en tener un animal silvestre. La tener un animal silvestre totalmente es prohibido. Hay casos en los que nos han dicho que aquí, no sé, que hay hasta una persona que tiene una boa, entonces las boas crecen, no es que la boa se quede chiquita. Claro. Entonces sí son cosas que a veces también nosotros tenemos que ser responsables porque... Y se denuncia. Y se denuncia al Ministerio del Ambiente. Eso es importante que la gente sepa porque hay cosas que no podemos hacer. Más que todo porque también ellos tienen un hábitat en no donde... hay cómo sacarles de su hábitat. Exactamente, entonces no siempre se tiene igual, como yo digo, las condiciones en donde poder tenerles y a veces pues no sé, por el gusto, por decir, los cojo y los tenemos, pero no están en su hábitat en donde se desarrolla. Y aquí es un punto importante, Vivi, porque me haces acordar, nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que determina que los animales son seres sintientes sujetos de derechos, pero muchos en Ambato desconocemos de dónde nació esto. Esto nace del caso de la mona estrellita, una mona chorongo, mona chorongo, que es un animal de fauna silvestre que no debía haber sacado de su hábitat. Pero la animalita vivía con su persona, con su tutora dueña. Y la animalita fue retirada de su hogar y llevado al zoológico de Baños, en donde falleció. Entonces todo esto fue que acciones de protección para poder que le devuelvan al animalito, pero ahí nacía el debate que nosotros decíamos, un animalito que estaba acostumbrado a estar con una persona, me parece que unos 10 años, al retirarlo en cambio de ese nuevo hábitat en el que estaba, retornarlo a un zoológico en donde se enfermó, falleció, el zoológico nunca informó esto, sino el juicio continuaba y luego posteriormente se enteraron, nació así y fue cuando el caso llega a la Corte Constitucional, pero fue aquí en Ambato, por este caso. Y por este caso es que nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, para saber el tema de la Corte y las leyes que también nosotros tenemos en donde se puede amparar este tema también, porque obviamente, como lo mencionábamos, se denuncia y demás, pero también es un hogar tenerlos en un zoológico o también es... no sé, darle como esta vida o representatividad en los circos también, porque ahí los mantienen. ¿Cuál es esa opinión igual. de eso? Nosotros hemos conversado con los compañeros de Protección Animal Ecuador y también ellos nos han manifestado que zoológicos en el Ecuador no tenemos ninguno que se lleve de manera correcta.
Siempre hay falencias. Entonces, en lo personal he ido al zoológico de Baños una vez y sí hemos visto que hay muchas cosas por mejorar. Y como tú dices, los circos, bueno, tenemos una ordenanza, la ordenanza del 2019, del 2009 prohibía los animales en espectáculos de circo. Igual tenemos una ordenanza actualmente, porque la idea es que se busca de proteger a los animales. Vemos cómo están encerrados en jaulas que los llevan de un lugar a otro, y tú has de ver que actualmente ya los circos ya no tienen animalitos, porque ciudad a donde van tienen su ordenanza, que la ordenanza los protege y lo prohíbe y sanciona. ¿Y hay en todo el país las ordenanzas o hay alguna ciudad que tú sepas que no tiene esta ordenanza? Mira, o sea, el Código Orgánico del Ambiente le dio a los municipios 180 días para que tengan una normativa, es decir, una ordenanza en donde local. Se protege a los animales de manera local. Hay muchos municipios que lo acogieron, sabemos que otros no, y como nosotros hemos manifestado siempre, nuestros deseos es de trabajar con aquellas municipalidades que no cuenten con un proyecto de ordenanza para que puedan tener un, y ojo que también lo hacemos de manera gratuita, no es que les decimos, miren municipio, tanto les va a costar esta asesoría, porque lo que queremos es que los animales de cada cantón de la provincia de Tungurahua, de todas las provincias, estén protegidos. Qué chévere, mi querida Vanessa, es lo importante de esta lucha. Ahora sí, cuéntame un poco más cómo nace el tema de tener ya este amparo en la ley ambiental, decía el Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico del Ambiente, claro, ahí está establecido claramente, primerito, que la competencia sobre los animales de fauna urbana lo tienen los GATS. ¿Hace cuánto hay esta ley? En el año 2014 me parece que es el Código Orgánico del Ambiente, pero tenemos también... En donde se incluye, digamos, el tema este que tú mencionas de la fauna urbana. De la fauna, cómo debe ser el tratamiento, los planes, todo, y antes cómo debe recaer no en la había. municipalidad. Antes del Código Orgánico del Ambiente teníamos se me fue el nombre. Teníamos otra ley, pero igual con muchas falencias, por eso es que fue reformada, porque no teníamos la protección que debía tener, y constantemente los derechos siempre van evolucionando, van avanzando, y conforme vamos viendo, como tú decías, ahora tenemos otras especies de animalitos que están siendo considerados como animales de compañía, entonces sobre ellos también hay que trabajar y proteger, y es lo que se trató de hacer en la ordenanza de aquí del Cantón Ambato, pero lamentablemente, en vez de tener una ordenanza de fauna urbana como lo establecía el Código Orgánico del Ambiente, quedó únicamente en animales de compañía, perros y gatos. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué pasa con aquellos animalitos destinados al trabajo? Deben tener un horario. Muchas personas dirán, es que el burrito puede cargar 12 horas y cualquier peso, ¿no? Es que la yegua hembra gestante puede trabajar tranquilamente todo el día. No, tampoco puede ser eso. Entonces, eso era lo que había que regular. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los compañeros de Huella Viva de Baños? Tienen un caso terrible de maltrato de caballos en baños. Caballos que ustedes han de haber visto en redes sociales también, que están abandonados en quebradas porque cuando ya no les sirve a la persona, ya el animalito está enfermo, en vez de brindarle la atención veterinaria necesaria, lo dejo botado o los voy a botar en quebradas. Entonces, eso es un pedido que los compañeros de baños también han luchado tanto por este tema y que consta en la ordenanza de baños. Igual a los caballos les tienen como un atractivo de igual manera, ¿no? El tema, o sea, de darse un paseo. En un caballo también. Pero ¿cuántas horas un animalito puede trabajar? Entonces es por eso que igual peleábamos, pero lamentablemente vimos en qué quedó la ordenanza, y ojo que es por ello que nosotros presentamos una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional contra la Municipalidad de Ambato. Porque la municipalidad... ¿Antes de la aprobación o después? Antes de la aprobación, prácticamente Ambato no tenía una ordenanza que contemplaba lo que establecía el Código Orgánico del Ambiente. Ahí presentamos la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional con los compañeros de Protección Animal Ecuador. Posteriormente se aprueba esta ordenanza y nosotros inmediatamente, vimos que solo la ordenanza dice animales de compañía y no están el resto de animales de experimentación, de trabajo, de consumo. Entonces ahí se le dio a conocer a la Corte Constitucional que el municipio de Ambato, que el Consejo de aquí de Ambato no aprobó una ordenanza de fauna urbana.
sino únicamente de animales de compañía. Es por eso que, bueno, ya se dio paso a nuestro pedido, estamos en la Corte Constitucional, estamos esperando la fecha para la audiencia porque esta lucha continúa. Porque imagínense lo que sería que la Corte Constitucional le diga, a ver, municipio y el resto de animales incumplieron lo que establecía el Código Orgánico del Ambiente, y esto nos puede servir de ejemplo para otros municipios, el para poder trabajar por otros animalitos que tampoco están contemplados. ¿Y quiénes son entonces los animalitos de experimentación que mencionas para la alimentación? ¿Nos puedes explicar estas diferencias? A ver, en los animalitos de experimentación prácticamente, a ver, lo que tenemos, lo más práctico, para maquillajes. Ya, existen fábricas obviamente de maquillajes que hacen sus pruebas en animalitos. Entonces son pruebas crueles en donde a muchas personas hemos visto los videos a nivel internacional de todo lo que sucede ahí. Entonces les decíamos, miren, eso también pasa aquí en el Ecuador. ¿Y quién protege a esos animalitos? A veces se utilizan perros para la experimentación, se utiliza conejos para la experimentación de algún tipo de producto, lo cual tiene que estar controlado, obviamente, y no se debe permitir. Los animales de consumo, y aquí fue una pelea súper fuerte porque decían, es que son solo para consumo, ¿qué problema hacen? O sea, a ver, nosotros peleábamos en el tema del traslado, que los animales sean trasladados con dignidad. A ningún momento decíamos, a ver, no consuman, que sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, respetamos el criterio de cada uno y eso es un proceso que hay muchas personas que hemos dejado de comer animales, pero decíamos, por lo menos el traslado, la forma como llevarles en los carros. Hemos visto como saben decir, en los mataderos que por el sur de la provincia, en donde hasta con palos los bajan, los empujan, que se golpeen. Entonces, por lo menos darle la dignidad a ese animalito antes de que procedan a matarlo. Ok, en el tema de los toros, Vane, ¿cuál es la opinión también ahí? Sabemos que en ciertas ciudades está prohibido, en otras no. ¿Cómo es ahí ese también lo que ustedes han pensado? Porque hemos visto también que han estado en una lucha constante cada vez que se hacen estas corridas de toros y bueno, las que son como populares o comerciales, por así decirlo, pero en cada cantón, en cada ciudad también hay los toros de pueblo, como los llaman, y pues es algo que llama mucho la atención y como que es también para el tema de lucro, ¿no? El tema de vender el espacio, de que tú comercializas y estás ahí. En ese sentido, las pamplonadas también que hacen en el tema de las calles y el peligro también. Creo que recientemente pasó Fiestas de Píllaro y hubo una persona que fue corneada por un toro en esta pamplonada, que entiendo también es peligro para la ciudadanía, pero ¿cuál es ahí la opinión? Bueno, nosotros también trabajamos con el tema antitaurino a través del colectivo FATA, que se llama Colectivo de Familias Antitaurinas a la Abolición. Este tema ha sido muy delicado. Nosotros estamos muy conscientes que ganó el sí, el que se produzcan los espectáculos con muerte del animal aquí en el Cantón Ambato. Pero siempre tratamos de trabajar primero el tema de la prohibición de ingreso de menores espectáculos taurinos, porque hay recomendaciones que no las hacemos nosotros, los hacen psicólogos en donde dicen el nivel de violencia que está sometido a un niño, primero que lo puede afectar psicológicamente y segundo, siempre pasamos quejándonos del tema de la violencia aquí en el país y normalizamos primero ese tipo de violencia. Existe algo que se llama la violencia interrelacionada, cuando una persona está tan acostumbrada a ver maltrato animal, a maltratar animales, es capaz de maltratar personas, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Entonces, primero trabajamos ese tema de cuidar a nuestros niños de este tipo de eventos. Hay una cifra que yo escuchaba el otro día que decían que el Hospital Regional Ambato lo que más gasta es en atender a pacientes que vienen de espectáculos taurinos. Y aquí, ojo, que nosotros no tenemos ninguna pelea con las personas, con los taurinos, porque decimos, ellos fueron criados en ese ambiente, normalizando la violencia, pero ellos también son víctimas a la final, porque como tú dices, en las pamplonadas tuvimos el caso que lo reportamos hace 2 años a la intendencia, donde el señor en estado de embriaguez con un bebé amarcado viene el toro y lo empuja. Entonces, ¿qué le pasó al señor? ¿Qué le pasó al niño? Las pamplonadas no hay control.
Exacto. No hay control, hay menores de edad observando esto y lamentablemente las autoridades siguen dando los permisos. Entonces son cosas que a veces no entendemos. Si tenemos una sentencia en donde prohíbe el ingreso de menores a espectáculos taurinos, ¿por qué seguimos teniendo escuelas taurinas? ¿Por qué seguimos permitiendo que los niños estén observando estos niveles de violencia? Pero a veces también nos motiva porque ha cambiado ya la mentalidad de la gente. Muchas personas dicen, no, yo ya no estoy de acuerdo que se maltraten a los toros. Yo también, yo ya no estoy de... Y lo que pasó cada año en las corridas de toros en febrero, hay menos gente. Y tenemos más gente, obviamente, hemos hecho hasta el censo de Pichín, Chaco, Topaxi, Chimborazo, pero aquí en Ambato ya no se ve mucho. Ya no, ok. Se van a Quito. No, en Quito también es prohibido. Ya es prohibido sí, tanto las peleas de gallos. Pero es algo cultural. Alguna vez, bueno, estuve en algún tiempo en Píllaro y obviamente estaba como un poco relacionado al tema de la fiesta y era como que es algo cultural, es como decir, no hagamos, digamos, ahí es 5 días, una semana, y que es en la noche, y que en el día, y que en la pamplanada, y esto, y es como, y si no hacemos, no, es que eso no, o sea, no es como un costo político también para la autoridad tomar una decisión de no. Entonces es como ya muy arraigado, o sea, le quitas algo y la gente, o sea, es lo peor que puede suceder. Yo creo que si hubiera una decisión de decir no, no sé, habría muchos problemas, o sea, la gente se levantaría, yo me imagino, o sea, hacer un plantón, hasta, no sé, de alguna manera, pero me fui a conocer un poco también, ¿no? En dónde les tienen a los toros, cómo los crían, y mencionaban, o sea, como la parte de ellos de lo que se realiza, ¿no? Y que ya en la estocada final, bueno, muchas cosas. Entonces, es como ellos también tienen en su mente que es arte. Sí, por eso nosotros creemos que hay que trabajar mucho desde los niños. Con los niños nosotros trabajamos una campaña que hacemos dibujando y pintando a Ferdinand. Yeah. Con la película Los Huevos les deja un mensaje tan lindo que una vez que hicimos una mesa de trabajo al final les decíamos, niños, ¿qué aprendieron? No, es que todos los animales sienten, a los animalitos no hay que hacerles daño. Entonces hay que trabajar con los niños. Como yo digo, no es nuestro deseo el pelearnos con el taurino, porque ya les digo, fueron criados de esa forma, pero sí también tratar de cambiar esta realidad y que estos niños crezcan y se conviertan también en protectores de los animalitos. Obviamente vamos a tener ya ahí sí una sociedad mejor, ya sin menos niveles de violencia, que es lo que tanto nos preocupa. Vamos a saludar un poquito a quienes están en Facebook. Lavero Ramos, BK Ramos. También ponen otro nombre para que no sabemos quién es. Un tema muy importante, los animales tienen derechos. Muchas gracias al doc Robert May y a la doctora María Angélica Chuquimarca, son quienes me imagino nos han ayudado con los casos del colectivo. Sí, sí, el doc también creo que está conectado. Robert ahí nos manda unos aplausos. Hola, doc. También está en línea Gabriela. A la Gaby un saludito. Dice, todos los lunes se ve los vendedores de perritos y gatitos desde el intercambiador a Quito hasta el SECAP se venden y se compran. Eso es también algo que ya lo vamos a tocar. Dice, ya no existe control municipal, luego estos animales son desechados en los ecotachos. Eso también es una realidad que estamos viviendo aquí. ¿Cómo fue esta aprobación? Entonces, entiendo que también ustedes hicieron la propuesta de ordenanza para presentar en el municipio para que sea aprobada, y pues sé que hay un, ¿cómo sería? Un desazón, una decepción sobre el resultado de la ordenanza, pero hay ordenanza. Cuando tú estás tantos años en algo, aportando, yendo a mesas de trabajo y termina un producto que tú nunca te imaginaste que iba a suceder, es tan decepcionante. Nosotros desde el año 2018 comenzamos en las mesas de trabajo, y no solo nuestro colectivo, sino otros colectivos de la ciudad de Ambato, de la sociedad civil, dando los aportes, trabajando con médicos veterinarios. Ahí estuvo el doctor Roberto Mayorga, quien con sus aportes como médico veterinario se logró muchas cosas, estuvo agrocalidad, se trabajó con la concejal María José López. Teníamos el proyecto ya.
Luego, bueno, vinieron, ya no se alcanzó a presentar, porque bueno, hay que decirlo, en la anterior administración, a la actual, no le interesaba el tema de los animales, y fue cuando viene la nueva administración, con la nueva comisión de fauna urbana se comenzó a trabajar, pero ahí es cuando uno dice, chuta, ¿qué pasó? ¿Dónde me dejaron al resto de animales? ¿Por qué se quedaron solo perros y gatos? Y es ese sinsabor que tú dices, o sea, lucho por ellos, doy mi tiempo, es un voluntariado y no son acogidas tus sugerencias. A mí me duele mucho que, por ejemplo, el caso de perritos que han sido muertos cruelmente, tenemos el caso del perrito Rafa, que sucedió en mayo de este año, un perrito que lo torturaron, le cortaron sus patitas estando vivo y luego lo quemaron. Y eso sucedió en Atahualpa. Un caso de esos. Tenemos el caso de Matilda, la perrita violada. Y ojo que aquí ha habido muchos casos de perritos violados y tengo que decirlo honestamente, no es como el concejal Alex Valladares dijo que en Ambato nunca ha habido violaciones de animales. Sí tenemos, señores. Tenemos y muchos casos. Entonces son todos estos casos en donde nosotros proponíamos una sanción de $2,340 para la persona que mate, abuse sexualmente de un animalito. Pero el consejo, el actual por propuesta del concejal Ibarra y de Sandra Caiza, propusieron que pobrecito, el violador, el maltratador de animales, ¿de dónde va a sacar la plata? Y que la sanción sea $94. Pensando en el bolsillo del maltratador, de aquel que mata a un animal. Entonces uno se queda sorprendido y dice, ¿cómo? O sea, a ver, son cosas graves que pasan en nuestra ciudad. Tenemos casos de animalitos que son colgados de los árboles, cachorros enterrados vivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué poner una sanción así tan débil ante casos tan graves? Y esas cosas nos molestan sinceramente. Es que como tú decías hace un momento, también sienten que capaz no tienen cómo expresarlo en palabras, así como nosotros gritar, llorar. O sea, se les mira también tristes, o sea, ellos dan cariño, también se acercan, una caricia, te ladran o te maullan, o sea, hay eso, ¿no? De parte, y bueno, en todas las investigaciones y demás que hacen de los animales, lo que se ve muchas veces, por ejemplo, National Geographic, en donde hablan bastante también del tema de los animales, la fuerza que tienen, o sea, toda una investigación que uno dice, wow, o sea, es increíble. Y entonces el ver que también sean maltratados, o sea, llegar a la sensibilización de las personas que estaban en el consejo, o que están, ¿no?, en el Consejo Municipal para el tema de la ordenanza. O sea, sí entiendo la decepción y este tema de estar con ese sinsabor de que no haya tenido el fin, pero ojalá podamos también reformarla muy pronto para que tengamos esta sanción que tú mencionas, obviamente, y demás. Por ejemplo, las personas que liban en el espacio público tienen una sanción más o menos como de unos $147, algo así. Y hay otros también que hacían la comparación de que tienen otras sanciones más fuertes, y en estos casos, o sea, $92. No, o sea, nada que ver. No, y más que todo también se consideraba, por propuesta lo pusimos, que la venta de animales en espacio público sea o considerada una falta muy grave. Porque como la persona que nos escribía, no me acuerdo el nombre, que nos decía, la Gaby, que nos decía, los animales están siendo comercializados en la venta del lunes del Mercado América hasta más arriba y no hay controles. Es algo que una lucha, ahí fue donde nos conocimos, mi Vivi. Comenzamos en el año 2018 cuando se vendía dentro del Mercado América los animales, lo cual era prohibido por la contaminación cruzada. Y la solución de esa administración, entonces, salgan a vender en las calles. Que, ojo, ya en esa fecha era prohibida la venta de animales en espacios públicos, pero fue la gran solución. Entonces se proponía en el nuevo proyecto de ordenanza que la multa sea de $2,340 para la persona que comercialice animales en espacios públicos y privados, ya no solo en públicos, sino también en los privados. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas vienen de otras provincias a comercializar aquí los animalitos. Porque claro, como en Quito controlan, mejor me voy a Ambato, en donde no controlan, ya sí voy a vender. Y este grupo de personas se van a Riobamba, Guayaquil. Y ojo que esta venta es algo muy grave porque
Hay personas, por ejemplo, que nos han dicho, miren, a mí me robaron mi animalito en Riobamba y vine a encontrarlo vendiéndolos en Ambato. Entonces también existe una venta ilegal e informal. Nosotros reconocemos, a ver, el municipio últimamente ha hecho operativos, pero tienen que ser continuos. Si yo voy y hago 4 semanas y hago el show de los medios de comunicación y filmo toda una maravilla, y después a la 5ª, 6ª, 7ª semana la gente regresa a seguir comercializando, ¿de qué sirvieron esos operativos? Entonces es algo que también sí se debe tomar cartas en el asunto, porque como nos decía Gaby, los animalitos son botados en los ecotachos, los dejan en las vías, muchos mueren atropellados. Los vecinos nos decían una vez, las noches tenemos que ir a abrir los ecotachos para poder sacar a los animalitos y dejarlos en las calles, porque viene el carro recolector y ¿qué le va a pasar a ese pobre animalito? Entonces es algo que sí nos está debiendo también la administración actual. ¿Y qué sabemos o qué podemos mencionar de igual manera, Mivane, del tema del albergue municipal? Hubo un caso también muy sonado del que también se reclamó y fue muy preocupante lo que sucedió ahí en ese espacio. Pero ¿cómo lo vemos actualmente? ¿Ha mejorado? ¿También allá puede asistir? Se podría mencionar que también las personas que necesiten algún tema de un servicio de este albergue también lo puedan utilizar. ¿Qué ofrece el albergue? Coméntanos un poco. Actualmente sé que se llama Hospital Público Veterinario, pero sigue con las mismas funciones de albergue y hasta hace unos meses nos decían que ni constaba en el orgánico funcional, entonces para nosotros seguirá siendo albergue municipal. Nosotros tuvimos, bueno, desde el año 2018-19 hemos venido realizando continuamente vedurías al albergue municipal, conjuntamente con concejales, con el concejal Rigoberto Guamantá, que en aquella época igual se hacía las visitas, posteriormente con la concejal María José López en su primer periodo, luego en el segundo periodo, y siempre apoyado de médicos veterinarios como el doctor Roberto Mayorga y de la Defensoría del Pueblo. No es que simplemente íbamos nosotros porque saben decir es que los animalistas son problemáticos y vienen a hacer problemas. No, nuestro objetivo siempre era ir a ver las falencias y hacerles las recomendaciones desde cada uno de nuestros espacios para mejorar el albergue municipal. Planificamos el 2 de julio del año 2024 una visita al albergue municipal. Realizamos la visita y, oh sorpresa, nos encontramos con unas fundas de basura con cuerpos de animalitos. Nos llamó la atención. Al acercarnos pudimos observar que eran cachorritos los que estaban muertos y amontonados en unas fundas de comida para perro, como que era así una basura común en una carretilla. Al preguntarle al director, que era este ingeniero Reino Choto, me parece que era, preguntarle qué pasó, y nos manifestaba es que son solo 15 cachorros, 30 cachorros, y había cruce de información, ni siquiera ninguno coincidía. Al momento de solicitar el conteo, que la concejal aquí nos apoyó mucho, María José, les dijo, a ver, este momento nos encontramos con 69 cuerpos de cachorritos. Y le preguntábamos a este ingeniero, que era el de la unidad de ambiente, le decíamos, mire, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto cuerpo de los animalitos? Es que detectamos que uno estaba enfermo y por eso les procedimos de eutanasia. Y ojo, que luego vimos un video en redes sociales que eso no es eutanasia. ¿Saben por qué no es eutanasia? Porque la eutanasia la tiene que practicar y realizar un médico veterinario. Aquí le vimos metiendo mano a 2 personas que no eran médicos veterinarios, mientras la médico veterinario anotaba y se reía. Ni siquiera tuvieron el más mínimo respeto por esos animalitos. Cuando nosotros les consultábamos a varios veterinarios, les decíamos, a ver, ¿cuál fue el sufrimiento que tenía ese animalito antes de morir? Nos decían, no fue el procedimiento adecuado, lo cual les pudo haber provocado un fuerte dolor en su cuerpo antes de producirles un paro cardíaco. Entonces, el dolor que sometieron a esos animalitos, eso sí fue imperdonable. Cruel. ¿Y cuál fue la solución de la actual administración municipal? Pues cambiarle al señor director y ponerlo ahora director del HITS. Y al otro señor también está en HITS, el que era director en el albergue municipal, Sebastián Díaz. Esa fue la solución. De ahí todos siguen trabajando en el albergue. Sancionados ninguno. Y siguen ahí. Y esa es nuestra preocupación, porque si fueron capaces de provocar semejante daño, semejante maltrato, siguen haciéndolo actualmente a los animalitos que se encuentran. Entonces siempre hemos sido mal vistos. A partir de eso comenzó una campaña de desprestigio. Estamos ya acostumbrados a que nos saquen por ahí en TikTok unos videos, pero no nos van a callar.
porque lo que pasó con esos animalitos, algún rato, como yo siempre digo, mi Bibi, si no les llegó la justicia terrenal, de la divina no se salvan. Y es preocupante lo que sucedió en ese momento, porque claro, se quería como esclarecer la situación y pues salieron con informes igual que se crearon en ese momento. Que borraban, subían y bajaban nuevamente de redes. Exactamente, y mucha cosa, ¿no? Que hace esta preocupación en realidad que cómo se está manejando el momento. Yo creo que de igual manera si alguien conoce o ha sido parte del servicio que brinda este albergue, saber también cómo, bueno, lo digo albergue porque es así, pero mencionas que el nombre es hospital, entonces, ¿qué significaría? ¿Que sería para atención cirugías, entiendo yo he hecho la consulta a varios veterinarios que me dicen, a ver, tendría que realizarse cirugías. La verdad no sé, porque si cuentan primero con los implementos, con el personal capacitado, porque a partir de esa visita que nosotros realizamos, que antes nosotros llegamos, buenos días, venimos a hacer la veeduría, vengan, pasen, ahora ya no podemos entrar. Ahora hay que mandar un oficio a la municipalidad indicándole día y hora y quién va a realizar la visita. ¿Por qué? No sé, o sea, si no se oculta nada, bienvenidos sean cuando ustedes quieran. Para que cuando tú llegues está todo bien. Entonces, había cosas que nosotros sí hacíamos, la sugerencia, miren, mejora las condiciones, la limpieza, la medicación, esto no se tiene así. Una vez llegamos a encontrar hasta alimento caducado, por favor, son animalitos, no son cualquier cosa, una basura, o sea, cosas así. Que cosas que no estaban bien limpias, las jaulitas donde estaban los perros, cosas que se les decía, miren, mejoremos esto. Entonces, a veces estas observaciones causaban malestar, otras veces sí se las acogía. Actualmente, como te digo, tendríamos que mandar un oficio a la municipalidad para poder ingresar, pero de verdad, de corazón espero que estén haciendo las cosas bien, porque vamos a ir igual y nos debemos de enterar, como tú dices, más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Eso sí, no se puede tapar eso. Ahí ese es un tema que poco a poco iremos también investigando. Bueno, aparte de capaz de estar en el podcast haciéndolo y demás, también estamos al pendiente de las circunstancias y el apoyo obviamente constante con ustedes de igual manera. Vane, hay un desconocimiento de igual manera que yo escuchaba el tema de que no querían aprobar la ordenanza porque decía urbana y que por qué no decía rural. Entonces también ahí había un tema de leamos un poco más, informémonos un poco más, tratemos de siendo también autoridades que estamos, o sea, el voto popular obviamente les mantiene ahí, pero también, o sea, hagamos parte para también entender, ¿no? Porque tienen que, por ustedes pasan bastantes ordenanzas, bastantes procesos de todo, o sea, legales, del tema en este sentido de derechos de los grupos de atención prioritaria, los de los animales, del presupuesto, conocen mucha información que debería, o sea, también ya ponerse a la par, ¿no? De saber, coméntanos la diferencia, qué significa. O sea, yo a veces digo, todos somos ignorantes, mi Bibi, porque desconocemos muchas cosas, pero a veces esto ya no era ignorancia, más bien era por poner trabas, porque en las mesas técnicas que teníamos con la Comisión de Fauna Urbana se les explicaba, tanto los concejales a veces nos preguntaban a nosotros y explicábamos el tema de qué significa fauna urbana. La fauna urbana es un término que se utiliza tanto para la fauna del sector rural como del sector urbano. Es un término médico mundial utilizado para definir a los animales, tanto de zona urbana como rural. Pero no sé qué le pasó a la concejal Sandra Caiza, que ella se mantenía, ¿por qué no dice animales de fauna rural? Y se le explicaba, pero ella en sesiones de consejo lo volvía a decir. Entonces yo decía, puede ser por trabas, porque eso ya se le explicó anteriormente. Entonces eran este tipo de cositas que sí nos llamaban la atención. Que también para las otras personas que no conocen han de decir, claro, ¿y por qué no le ponen? Sí, no, había muchas personas que replicaban eso y nos venían y decían, ¿y por qué no dice fauna rural? Es que por esto. Es que no entendíamos, pero ahora sí estamos de acuerdo. Pero no la concejal, sí creo que era, no sé si era por poner trabas, sí me mantengo en eso. Y entendiendo también que, digamos, en el tema de
lo urbano, lo rural. En lo rural es otra dinámica. Es totalmente diferente. Entonces ahí también hablamos de los animales que son criados, como los cuyos, los conejos, las vacas. O sea, ahí, ¿cómo es también en este sentido esta parte? Nosotros, bueno, eso decíamos, para nosotros es fácil ir a una casa en el sector urbano y decirle, a ver, señorita Vivi, usted no puede tener a su animalito encadenado. Debe tenerlo dentro de su propiedad porque su propiedad está cerrada, tiene cercos, tiene paredes y todo, ¿no es cierto? Pero en el sector rural, ¿cómo nos manejamos? Entonces, y eso les planteaba a los compañeros a nivel nacional, les decíamos, miren, allá si usted ve un animalito encadenado, te dicen, es que se me escapa, es que se va y se come los animalitos del vecino. Entonces ahí es cuando nosotros les decíamos, miren, y si le hacemos un techito, una casita, no lo tengamos así solo amarrado, llevémosle a dar una vuelta cuando ustedes tengan tiempo, regresémosle al lugar, pero que esté en un lugar donde no le dé agua, donde no le dé lluvia, donde tenga alimentación, donde tenga su agüita para seguir bebiendo, tratando de mejorar las condiciones. Pero sí hay que trabajar mucho y no solo, o sea, muchas personas han dicho es que en el sector rural, no. Tanto en el sector urbano como en el sector rural existe el problema y hay que trabajar con los dos sectores. Y esa es una invitación también a que conozcan, no sé, un poco más acerca de quiénes, como mencionaba la Vane, son los animalitos domésticos, los animalitos que son para experimentación, como lo mencionaba, y los animalitos para el consumo. Entonces eso también es otro tema, porque entendemos también que saben haber pandemias en el tema de los animalitos. No sé cómo, si son pandemias o hay otro nombre que es como que en alguna etapa también se enferman, y hay esto también de que a veces lo he escuchado en el tema aviar, por ejemplo, y también es de consumo. Entonces ahí también se relaciona en qué está comiendo la gente. Obviamente. Que se ha hablado también mucho de que usan animales para el tema de consumo, que es allá en Japón, en China y demás, Corea. Y bueno, aquí nosotros tenemos los chifas y demás, pero no sé si ha habido casos que tú te has enterado de en ese sentido, comprobados obviamente, para que ya no vayan al chifa. O sea, lo que hemos visto es en los reportajes de ARSA y las clausuras de los locales de los chifas, que recién pasó también. Entonces yo digo que si la autoridad fue, encontró y clausuró, es por algo. Entonces sí debe haber mayor control a los restaurantes, porque muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo. Recientemente, no sé si tuviste el caso de la chica que por comer sushi fue a parar en cuidados intensivos. Entonces uno dice, o sea, ¿qué estamos comiendo nosotros? ¿Por qué no existe ese control por parte de la autoridad? Vi el caso de que le querían envenenar al presidente. Sin comentarios. Sin comentarios. Pero si hay cada caso, en verdad que sí. Voy a leer los comentarios. Epicentro Informativo, Janet nos dice saludos, excelente tema, muy buen criterio. La lucha por los derechos y el bienestar de los animales no debe decaer jamás, reconociendo su valor y su capacidad para sentir dolor y sufrimiento. Hay que estar conscientes al reconocer a los animales como seres sintientes de derechos inherentes, más allá de su utilidad para los humanos. Quienes tienen mascotas deben garantizar las condiciones de vida dignas y libres de sufrimiento para los animales. En cuanto a las sanciones legales para quienes maltratan o abusan a los animales, deben dejar un precedente y deben de ser fuertes. La educación y el amor en casa con los más pequeños hacia los animales debe ser también constante. Las autoridades deben promocionar una cultura de respeto y compasión hacia los animales, mas no ser sus verdugos. Eso nos comenta Janet en Facebook. También la Beca Ramos nos dice, y hasta el momento no existe justicia sobre el caso de los animalitos asesinados que estamos hablando en el mal llamado albergue municipal, nos mencionaba también ahí. Y es verdad, bueno, ya tocamos el tema de eso. Esperamos que tomemos más en cuenta estas situaciones y que también las denunciemos, porque también depende de nosotros no quedarnos callados o calladas en este caso, y que se denuncie a las instancias. En este sentido, ¿a dónde se puede ir a denunciar? ¿Cuáles son los procedimientos a tomar? Sí, para las denuncias tienen que hacerlas directamente al albergue municipal. Muchas veces nos hacen la denuncia, pero nosotros y no nos dicen ni dónde sucedió, y para hacer una denuncia primerito se necesita pruebas. Partamos de que
debo tener fotografías, videos y testigos, porque eso me va a servir para mi denuncia que la voy a realizar. ¿La denuncia dónde la hago? En el municipio de Ambato compramos una hoja membretada, dirigimos el oficio a la señora alcaldesa y debe contener primero los datos del denunciante. Por favor, no se olviden de poner sus nombres completos, su dirección, su número de teléfono, exponer los hechos, todo lo que sucedió, el animalito fue maltratado, lo encontramos en esta situación, el lugar. Muchas veces no sabemos el nombre de la persona, del vecino, de la casa donde se está maltratando el animalito, pero nosotros podemos adjuntar fotografías del domicilio, la dirección en Google Maps para facilitarle también a las personas del albergue municipal que puedan realizar la inspección correspondiente y adjuntar, como les decía, las pruebas. Entonces, con todo esto ingreso el oficio en el balcón de servicios y hago seguimiento. Algunos casos que hemos tenido de maltrato animal le hemos comentado a la doctora Janina Holguín, quien ha ido con su equipo y han constatado, pero como anteriormente no había ordenanza, tenían que ellos simplemente hacerle la recomendación al señor de que cuide mejor a su animalito y se retiraban. Si el señor decía, no, es que ya no le quiero tener al perrito, les entregaba y entraba un proceso de adopción. Actualmente ya hay una ordenanza, entonces suponemos que ya están realizando los procesos sancionatorios. Esperamos ya posteriormente ya que nos digan, miren, tuvimos este caso y se sancionó. Cuando ustedes hagan la denuncia, por favor, envíenos una fotito, bueno, con el recibido, con el número de flow de la tarjetita que les van a dar. A Perritos Comunitarios de Ambato nos mandan un mensajito por interno para nosotros también hacer presión y hacer el seguimiento del caso, y que ahora, como ya tenemos ordenanza, vuelvo y repito, mal o bien, como tú decías, que se aplique por lo menos esas sanciones que nuestros concejales pusieron. Y solo esa es la instancia, ¿no? Y otra, no sé, bueno, quiero decir con miedo a equivocarme que fiscalía, la policía. A ver, aquí también es importante que la gente sepa, porque estamos hablando de casos de maltrato animal. En cambio, ¿qué pasa cuando tenemos casos de envenenamiento en donde mi animalito se quedó lesionado o a su vez murió? Aquí tenemos dos escenarios. Aquí ya no podemos irnos al municipio, porque aquí hay que presentar una querella. La querella tengo que hacerlo con abogado. ¿Por qué? Porque es un delito de acción privada y ya les voy a explicar este tema también. Nosotros en la querella vamos a redactar igual nuestros nombres completos, nuestra dirección, el número de teléfono, nuestra cédula, y vamos luego a poner todos los antecedentes, todo lo que sucedió. Pero aquí es importante, porque aquí sí tenemos que saber el nombre de la persona que lesionó por envenenamiento a nuestro animalito o lo mató por envenenamiento, con los nombres de la persona, dirección exacta, porque si no, no lo van a poder citar, y poniendo los antecedentes. Bueno, y ahí el abogado pondrá los fundamentos de hecho, de derecho, casillero judicial, las pretensiones, firmamos con nuestro abogado y lo presentamos ante el juez de garantías penales. Aquí no entra la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un delito de acción privada. Cuando son delitos de acción pública, sí conoce la fiscalía. En este caso, por eso es importante que nosotros recabemos la mayor cantidad de pruebas para nosotros poder sustentar la querella y que nos califiquen y nos den paso. Entonces, ahí es importante. Nosotros hemos conversado con los compañeros a nivel nacional y queremos ver la posibilidad que haya primero esa voluntad política de los asambleístas para que quien mate un animal, quien envenene un animal y le ocasione lesiones, quien abandone un animal, sea un delito de acción pública y que pueda ya la fiscalía intervenir. En cambio, así se complican aún más las cosas. Entiendo, mi Ivana. ¿Y tienen algún costo? No sé, capaz hay también aquí abogados en este sentido a través de la Defensoría Pública. Sí. ¿Cómo es también ese tema? Porque, bueno, muchas veces ni siquiera cuando les pasan algo personalmente denuncian, peor capaz en estos casos. Sí, ahí tenemos los consultorios de las universidades, consultorios gratuitos también que nos deben ayudar, y también la Defensoría Pública que nos puede ayudar con la defensa. Esto también a veces se ha complicado. ¿Por qué? Porque cuando nos sucede que nos matan a uno de nuestros animalitos, primerito lo que tenemos que hacer dentro de las 24 horas es realizarle el examen de la necropsia a través de un médico perito veterinario del Consejo de la Judicatura para poder que nos hagan un informe determinando las causas de la muerte, y este informe sea presentado dentro del proceso. Pero este informe cuesta $470, que es lo que hay que pagarle al perito.
Pero aquí hay un caso que nos está llamando mucho la atención aquí en Ambato, de una persona que no tenía los recursos, pero se sirvió del informe médico de su veterinario que constató la muerte, y por este informe y más las pruebas que presentó como videos, fotografías de una persona que mataba, me parece que era en Martínez, a muchos animalitos, fue sentenciada. La señora ahora está en apelación. Entonces eso queremos saber un poco más, porque si yo no cuento con los recursos para pagar $470 a un perito, hay jueces que sí están haciendo válido el informe de los médicos veterinarios, y eso sería genial. Qué bueno, entonces también estaremos atentos a la situación de cómo está surgiendo este tema. No sé, algo más que tengamos de información. Daniel Soto también dice: saludos, Vanesita, Dios te bendiga, siempre el cuidado de los animalitos. Siempre en esa lucha la Vane también. Sí. Y hacemos igual plantones. Ya sé lo que se me estaba olvidando preguntarte, la ley que fue archivada en la Asamblea Nacional. Que también estuviste ahí. Que también estábamos ahí en ese plantón artístico, y había muchas personas que se unieron con sus animalitos, sí. Estaban ahí compartiendo, también fue muy bonito. Cuéntame, mi querida Vane, ¿qué pasó con esa ley? ¿Por qué se archivó? ¿Cuándo va a volver a ser tratada capaz? ¿Y qué beneficios, o también qué estaba sucediendo? Que también estábamos también luchando por fuerte. eso. Prácticamente primero volvían los espectáculos taurinos en las ciudades en donde por consulta popular se prohibió. ¿Ya? El tema de los delfinarios, ¿te acuerdas que nosotros igual, el tema de que se permitía que existan animales para este tipo de actos en donde se los sacan de su hábitat para tenerlo en un espacio cerrado sufriendo? El tema de la zoofilia, mi Vivi, ¿te acuerdas que se permitía la zoofilia? Y varias cosas que, o sea, no podíamos permitir, porque, a ver, ojo, ese proyecto de ley orgánica de protección de derechos de animales no fue elaborado por los colectivos. Nosotros trabajamos otro tipo de proyecto. Esa ley fue prácticamente cambiada completamente en la Comisión de Diversidad de la Asamblea Nacional, en donde más había aportes de las personas que se dedicaban a los taurinos, de las personas que tenían venta de ganado, otro tipo de intereses. Y ojo, que era una ley de bienestar animal, que se trataba de derechos de los animales. Entonces, obviamente, ahí nos alzamos nuestra voz de protesta para solicitar el archivo de la LOPTA. Actualmente, bueno, a partir de eso, tiene que volverse a trabajar un nuevo proyecto de ley, pero no sabemos si todavía se van a iniciar por las mesas de trabajo, porque esto tiene que hacerse de la mano con Defensoría del Pueblo. Entonces esperamos que esta vez se haga el proyecto, llegue a la Asamblea y no sea alterado con intereses económicos, y exista una ley que verdaderamente proteja a los animalitos. Exactamente, porque también hay que entender que este tipo de leyes también son creadas desde la sociedad civil. También, como mencionaba Vane, estamos en mesas de trabajo, asistimos a estas mesas, sobre todo quienes tienen ese interés, ¿no?, de este trabajo en beneficio de los animales. Entonces, estar en una mesa es ir leyendo cada artículo, ir leyendo cada situación que nosotros la colocamos ahí para dar una opinión desde la experiencia, porque también no es desde el desconocimiento, ¿no?, de decir, bueno, póngame ahí alguna situación que no, o sea, que con coherencia creo que, y de igual manera es tener expertos, a los veterinarios, los doctores, o sea, todos un grupo multidisciplinario que conoce, porque entiendo que también así fue creada la ordenanza. Entonces, ¿quiénes nomás participaron? O sea, ¿quiénes nomás estarían siendo parte de este proceso de socialización con la ciudadanía para recoger los aportes? Defensoría del Pueblo. Te estoy hablando de la LOPTA. De la LOPTA se trabajó con Defensoría del Pueblo a nivel nacional, donde los compañeros de Quito hicieron un gran trabajo, y hay que reconocer, porque son gente que sabe mucho del tema, y como tú dices, desde su visión, desde su experiencia, fueron aportando. El grupo de compañeras abogadas del Movimiento Animalista Nacional, Protección Animal Ecuador, que estuvieron ahí con sus aportes también. Entonces, ¿y qué pasa luego? Ahí es donde viene el problema. Lo mismo que pasa en Ambato, en chiquito, luego pasó en grande a nivel nacional, pero ahí estamos los activistas, tanto provinciales, nacionales, en la lucha
para tener leyes, ordenanzas que verdaderamente protejan a nuestros animales. Qué bueno, Vane, la verdad es admirable también el tema de esta lucha y cómo ustedes lo han venido haciendo. Estaba también conectado en TikTok el Panchito, un saludo a Francisco Vera, él es de Riobamba, así que un saludito ahí. También se conectó la Vero Aguilar, saludos. Ella está en el oriente, pero bueno, ahí nos están viendo también, así que gracias por estar conectados a quienes han estado interactuando con nosotros y también dándonos su opinión, que es también valiosa. Que sepas que también aquí dice, a ver, una pregunta, la leche de chivo que se vende en las calles, ellos son también maltratados. Sí. ¿Cuál es ese tema también? Y ese tema fue lo que decíamos, que considerarlos dentro de los animales de trabajo, porque los tienen caminando horas, largas distancias, y dentro de la ordenanza proponíamos que inclusive regular para que esos animalitos tengan un mejor trato. Porque sí nos decían, los vienen trayendo a veces desde Izamba al centro, los llevan para Huachi y regresan otra vez y termina siendo maltrato Pero, animal. o sea, se comercializa también el tema Se comercializa, de la leche, ¿no? Sabría decirte si tiene algún beneficio, no desconozco ese tema. Unas vitaminas. Dicen que sí, pero no sé. Pero sí es considerado maltrato animal y es una pena que no se haya considerado dentro de nuestra ordenanza. Bueno, lamentablemente ya está aprobada y así se ha quedado. Esperamos que también haya un mea culpa y podamos nuevamente poder reformar esta ordenanza, aunque siempre dicen que debe pasar un tiempo hasta que se reforme, pero es que estamos aquí inquietantemente preocupados porque no ha tenido toda esta información relevante para actuar en este sentido. Y algo importante, Vivi, igual que nosotros propusimos de que exista en la ordenanza, pero como intenté descargarme la ordenanza aprobada desde la página del municipio y no valió, desconocemos si constó, ¿no?, el tema del control de las campañas de esterilización. Hemos visto muchas campañas. Pero ya está en el registro oficial. Dicen que está en el registro oficial, lo escuché ayer en un evento que estuve en el Parque de las Flores, donde la doctora enviada del albergue municipal decía, tenemos una ordenanza que ya está publicada en registro oficial, tocará ver cómo la conseguimos. Entonces, estaba dentro de nuestra propuesta el regular las campañas de esterilización donde haya mayor control, porque vemos que existen campañas privadas a bajo costo, muchas de ellas con varios problemas, en donde tú por ahorrarte el dinero llevaste a estas campañas, lamentablemente no le esterilizaron bien a tu animalito y terminas llevándole a una clínica en donde por salvar la vida de tu animalito te costó más. Campañas, ahora tenemos hasta campañas de esterilización pegado en postes en donde dice se guardará absoluta reserva. O sea, ¿qué están intentando hacer? ¿Por qué tanta reserva? Las campañas de esterilización no son secretas ni algo que debamos ocultar. Es algo que mejor la ciudadanía debe saber. Entonces, aquí sí hacemos un llamado al municipio de Ambato para controlar, por favor, controlen estas campañas de esterilización, porque cada campaña debe estar siempre a la cabeza un médico veterinario, no alumnos de veterinaria, médicos veterinarios responsables. Entonces, sí nos está llamando y eso es una preocupación que tenemos actualmente. Algo más, mi Ivana, que tú quieras mencionar. Sí, por favor. En este sentido de tu experiencia, de lo que has vivido, lo que has pasado en cuanto, por ejemplo, porque también es importante que se sepa que Perritos Comunitarios Ambato, o sea, tiene una forma de trabajo, cuál es, si actúan en el tema, por ejemplo, si conocen de estos perritos que tú mencionabas, los tienes en tu casa, cómo los adoptar, cuáles son los veterinarios de estos aliados, aunque ya los hemos nombrado, cómo hace la gente también que se quiere aliar, porque también la unión hace la fuerza, como siempre se menciona. Entonces también este apoyo que también se necesita, no solo de quienes estamos al frente muchas veces en organizaciones y demás, sino también de la ciudadanía que ponga de parte, porque ahí también es la falla. Sí, nosotros trabajamos con el tema de perritos comunitarios. ¿Qué es un perrito de comunitario? Aquí hay que diferenciarlo del perrito en situación de calle. Es un perrito que llega a nuestro barrio y se queda. Porque el perrito en situación de calle llega, come y se va. Y se migra a otros lados. En cambio, el perrito comunitario se queda en el sector, se queda en esa institución. El primero que
El tema de peritos comunitarios está regulado y en la ordenanza, y aquí sí hacer un llamado a la ciudadanía porque, a ver, perito comunitario para ser considerado comunitario debe tener una persona responsable dentro del barrio. Tengo mi comunitario, la Bibi coge y dice yo me voy a hacer responsable y lo registro a mi nombre, porque si pasa algo, ¿quién va a responder? Obviamente va a ser la Bibi. Primero. Segundo, tenerlo esterilizado, vacunado, desparasitado con su carnet de vacunas al día, que es otro de los requerimientos que nos decían que debe tener un comunitario. Nosotros tenemos comunitarios registrados y eso es un registro que solo lo maneja peritos comunitarios de Ambato. No lo hacemos llegar a la municipalidad de Ambato y a nadie más. Es un registro privado, pero aquí sí les voy a dar a conocer un caso. Una cédula. Le vamos a sacar una cédula a mi perrito. Tenemos perritos comunitarios en el Centro de Privación de Libertad aquí en Ambato, lo que conocemos como la cárcel de Ambato. Tenemos 8 perritos comunitarios que les hemos hecho un seguimiento. Y aquí, a ver, nosotros no es que solo nos encargamos de irles a dar la comida, porque también les donamos comida para esos perritos. Pero hace un mes fuimos con el doctor Roberto Mayorga, hicimos la campaña de vacunación para tenerles con su carnet de vacunas al día. Pero obviamente tuvimos que buscar padrinos, y aquí sí agradecer a todas esas personas que dijeron yo quiero ser el padrino del guagua. Y fueron padrinos de 2, de 3, de 4 perritos y pudimos realizarlo. Nuestros perritos están al día en sus vacunas, están al día en sus desparasitantes. Hay personas del CPL, otras organizaciones que les han esterilizado a las perritas. Vamos a arrancar ya una campaña de esterilización para solo perritos machos que quedan y para tenerlos al día con todo, vacunas, desparasitantes y esterilizados, y ser responsables de esos perritos. Y aquí hay que agradecer al GOMAI, al Grupo de Operaciones Militares de Ambato, que nos ayuda también, porque ellos nos ayudan con repartirles la comida, darles de comer la comidita, y ellos nos decían, estos perritos de la cárcel nos ayudan. Digo, ¿cómo así? Dice, porque estos perritos, a ver, hay una persona extraña que está por los alrededores y se ponen alerta y ladran y todos a ver qué está pasando. Y aparte, a veces llegamos estresados ante nuestro trabajo y vamos a trabajar y les vemos a los perritos que con sus ocurrencias ya nos hacen reír y también nos han ayudado a salir de ese estrés. Entonces, hemos hecho un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, con la comunidad, con Policía Nacional, para tener siempre a los comunitarios en la mejor situación posible y no generar problemas ni para la ciudadanía ni para los propios animalitos. Se me vienen 2 cosas, Vane, y ya estamos para finalizar nuestro episodio número 11. Bueno, a la Gaby decirle, dice el mayorista del sector Paso Lateral, tenemos manadas de perritos, es verdad lo que mencionaban. A la Gaby decirle que se haga también carnetización, porque yo sé que tiene varios perritos y ella también les ayuda, además les da agüita, comida y demás. Entonces ya tienes que hacerte madrina de todos esos animalitos comunitarios y hacerles registrar acá. Pero mi Vivi, aquí algo importante antes que se me vaya la idea. Nosotros propusimos, y también, bueno, aquí tengo que reconocer que la doctora Janina Holguín apoyó el tema de la técnica atrapar, esterilizar, recuperar y soltar. Obviamente algunos concejales se opusieron, ay, es que ¿cómo vamos a esterilizar un perro para luego botarlo a la calle? Pero ese perrito ya no se va a reproducir. Entonces es una forma también de controlar la sobrepoblación canina y felina que tenemos en Ambato. Entonces eso también queremos que ya el municipio comience ya a hacer esa técnica, y obviamente nosotros humanos tal vez con los collares y decir este animalito está esterilizado para volverlo a retornar en la calle. Y ojo que más caro es llevarse un animalito a tenerlo encerrado 14 días para luego eutanasiarlo, que más barato me va a salir cogerlo, esterilizar y volverlo a retornar al lugar. Entonces eso es una técnica que no nos estamos inventando, es recomendada por médicos veterinarios y que se la realiza a nivel mundial. Entonces eso sería muy bueno también para la sobrepoblación canina y felina que tenemos. Muy bien, entonces yo sé que también ustedes hacen a veces campañas de esterilización. Sí. Entonces también, ¿cada cuánto está más o menos? Nosotros tuvimos un caso, las esterilizaciones las realizamos para comunitarios. Estuvimos en la Escuela de Formación de Soldados que tenían 18 animalitos y las perritas comenzaron a parir.
En ese entonces el hoy general Silva se contactó con nosotros y había mandado un grupo de perritos al albergue municipal y quería mandar el resto. Entonces les decíamos, miren, explicábamos. No, ahí ¡Ay, no! Pero les decíamos, miren, esterilicemos y retornémosles a la escuela. Y si algún alumno dice, yo quiero adoptar el perrito, ya se lo lleve esterilizado. Y nos fue súper bien. Igual trabajamos con el tema de padrinos. Se esterilizó 18 machos y hembras y agradecerle al doctor Roberto Mayorga, que siempre voy a vivir agradecida con él porque me ha apoyado tanto, y se los esterilizó en la escuela. El doctor se trasladó con su equipo, allá nos ayudaron con un aula, se esterilizó, se desinfectó todo súper bien y se hizo la campaña y los perritos se quedaron ahí. Muchos de ellos fueron adoptados, otros se quedaron, pero se logró corregir comportamientos porque nos decían, es que estoy preocupado porque salió a correr el capitán y el perrito le siguió a morder. Entonces no, tratamos de corregir con la esterilización todo ese tipo de conductas que también nos ha servido. Entonces cuando tenemos este caso de comunitarios, ahí es donde nosotros actuamos porque sabemos también que hay gente que nos ayuda, es una corresponsabilidad, no solo nos dejan a nosotros, sino ellos también se hacen cargo. Chévere, mi querida Vane, muchas gracias por la información y también al doctor Robert, que yo también tuve el gusto de conocer, por un gatito comunitario. Un gatito comunitario, sí, ¿verdad? que ya no somos otra vez, Vane. Eso no hagan. No les pierdan. No, que no pierdan al gato, por Dios. Qué caso. A ver, dice Sandra Manobanda, tanto por hacer y las autoridades no se preocupan. Daniel dice, yo tengo unos perritos comunitarios que hacen ronda todas las noches a un horario y a las mañanas también son como guardianes, dice. Ya cuando no pasan me preocupo porque siempre pasan los perritos comunitarios. También nos cuidan, Y todo es también educación, Vane, desde pequeñitos, ¿no es cierto? Porque también conocemos casos en los que gente ha sido atacada por perritos y demás. Que Pero ahí también el responsable es el dueño o tutor o tenedor, más no el animalito, porque hay que saber. Como alguna vez me decía el dog, me decía, a ver, es que no todas las personas podemos tener raza pitbull. Si yo no tengo un carácter fuerte y me voy a dejar dominar y ganar por el animalito, yo no puedo tener un pitbull. Entonces, por eso también es importante que la gente se eduque. A ver, señor veterinario, quiero tener esta raza de animalito, mi familia es así, yo soy así, para que nos vayan guiando un poquito a ver si esa raza de perrito, que a veces dicen raza peligrosa, no es raza peligrosa. Hay que saber cómo educarlos, pero que nos vayan guiando también para no tener problemas posteriormente. Claro, todo también desde el amor. Ellos también desde ese lugar aprenden y sienten y demás, ¿no? Hasta de chiquitos son malcriaditos, así como los bebés, o sea, no saben, educamos, hay que educarlos. Crecen rebeldes. Exactamente. Entonces sí hay que guiarlos. Tienen su edad del burro, ¿no? También, sí. Oye, Vane, ¿cómo se mide? Eso yo siempre, nunca he sabido. El tema de la edad de los animalitos también, porque no es igual, ¿no? Dice, tiene 6 meses y ya después tiene de la edad años. Humana. Ajá. O sea, yo tampoco le entendía muy bien el tema, pero el otro día me puse a investigar porque yo tengo un perrito que tiene 18 años. Y me entró la duda de saber cuántos años tenía en edad humana y mi perrito tiene 80 años en edad humana. Entonces, sí, bueno, ahora tenemos la facilidad del internet para poder verificar toda esa información y ver qué edad le corresponde a nuestro animalito en edad humana. Bueno, en realidad entonces nos dijo que vayamos a Google y me por favor, o ChatGPT que está tan de moda y pueden buscar esa información. No, por favor, señores concejales, aunque sea en ChatGPT. La diferencia entre fauna urbana y fauna rural. Bueno, y lo último, Vane, porque yo sé que capaz en un muy próximo tendremos igual otro tema sobre el tema animalista y demás para conversarlo. Y es importante abordar todo lo que se nos viene a la mente. El tema de los gallos también, de estas peleas que hacen de perros, peleas de gallos hay aquí en Ambato. ¿Cómo se procede ante estas situaciones? Obviamente también está prohibido. ¿Y esto cómo es? Las peleas de perros sí están prohibidas porque eso está en el Código Orgánico Integral Penal. Las peleas de gallos, dependiendo de la consulta popular, aquí en Ambato sí es permitido. Pero, ojo, en las peleas de gallos no puede haber menores de edad. Entonces, eso sí, ser muy claros. En las peleas de perros algunas veces, hace unos 4 años nos decían que había portisaleo, pero tratamos de investigar y no obtuvimos información. Pero igual a la ciudadanía, si conoce este tema de peleas de perritos dentro de la provincia de Tungurahua, por favor, igual nos pueden pasar la información a la página de Perritos Comunitarios de Ambato, en Facebook, en TikTok, en Twitter, igual se guarda absoluta reserva y nosotros vamos a tratar de manejar el tema.
Chévere, Vane. Dice aquí que los perritos son mejor que los policías porque hacen ronda y les cuida. Ellos cuidan más. No dije eso a mis amigos de la Policía Nacional, pero sí, es verdad, o sea, pero bueno, pero sí, o sea, cada animalito cumple una función tan importante. Alguna vez una persona nos decía, mi perrito me salvó del suicidio. Yo encontré este perrito y me salvó porque tenía una depresión y ahora vivo por él me ha ayudado a salir adelante. Entonces es una terapia tan linda que puedan hacer con los animalitos. Qué lindo, eso también forma parte, sí es verdad. Y ese cariño, ¿no? Desde los bebés también que les están ahí a veces jaloneando, pero... No, hay que educarlos, perdón, pero los niños hay que educar a los niños para luego no tener maltratadores de animalitos de grandes. Muy bien. Dice, ¿qué pasa si se les consiente mucho a los perritos en la familia? Mis perros son consentidos, yeah. Pero igual les hemos enseñado sus reglas. Porque como a los niños, o sea, a tu hijo no le vas a dejar que haga lo que él quiera, ¿no? Pero ojo, no estamos hablando de medio matarlos, castigarlos, darle un palazo, no, porque eso termina siendo maltrato animal, pero sí educarlos, guiarlos. Alguna vez tuve el caso de una perrita que se viraba y lloraba, pero como que le han matado una cachorrita de este porte que se rescató, y se viraba y todos íbamos, ay, pobrecita, y el doctor me decía, no. Como los niños, déjenle que se levante y que no llore. Está bien. Y en verdad, son cosas que a veces tú dices, como los niños, ¿no? Y ahí fuimos aplicándole y dejó de ser llorona, porque lloraba hasta porque le quedabas bien. Muy bien. Dice que la Vero tiene una perrita comunitaria. Dice que quiere una cita para qué, no sé. Una cita para mi negrita, dice. No sé, pero bueno. Ahí igual a la página de perritos comunitarios. Una cita para romántica. Una cena. Oye, mi Vane, yo he visto en redes sociales un médico, o sea, no sé cómo se denomina, o si los veterinarios mismos hacen el tema del corte del cabello de los perritos, no es cabello, pelo. ¿Peluquería? Ya, ¿y son veterinarios o son personas que aprenden? Nosotros conocemos veterinarios que también hacen eso. Ya, sí. Y de ahí otras personas igual que han hecho su curso y ellos cogen y cortan el cabello de su animalito, y hay que saber a veces a dónde también se lo lleva, porque muchas veces les sedan a los animalitos para poderles hacer el corte, y hay que saber que hay ciertas razas que no les podemos sedar o por la edad se puede volver un riesgo. Ok, entonces también infórmense dónde llevarles a los animalitos a hacerse su look. Yo veía que te comentaba esta persona que hace videos en TikTok y en Facebook y es bastante conocido porque les llevan allá a los animalitos a hacerse este corte, y a ellos, él decía por ejemplo el tema de cómo cuidarle, de cepillarle los que tienen bastante lana, o sea, y porque ahí también llegaban perritos así, pero con las motas y todito así, que también es de eso, y eso también forma parte del cuidado, ¿no? Bañarles, el cepillarles, peinarles, que no se enrede, porque eso también sienten, y yo veo algunos casos en los que, por ejemplo, él dice, me toca raparle porque ya no hay solución, o sea, hay mucho ya enredo, y así como les quieren hacer rastas a los animalitos. Ay, sí. Nosotros del caso que te comentaba de una casa que encontramos los perritos abandonados que los inquilinos se habían ido, era una perrita llena de motas, entonces tuvimos que llevarla, hacerle cortar el pelo, obviamente tuvieron que pelarla completamente, pero en verdad esos casos existen, esos casos hay, y termina también siendo maltrato animal. Entiendo. Bueno, muy bien, creo que ahora sí vamos finalizando, mi Vane. Aparte de eso, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué haces aparte de estar capaz en tu tiempo libre con los animalitos y dando también ese espacio? Yo soy abogada y bueno, tú sabes que el tiempo libre nos ha dedicado a la lucha social, estar con las compañeras feministas, tratando de... Hay casos súper graves en el tema de violencia contra la mujer, la violencia contra nuestros niños, y ese es mi tiempo libre. Prácticamente cuando tú estás en estas cosas no tenemos un tiempo libre, mi Vivi, porque el tiempo libre lo dedicamos a las luchas sociales. Y, o sea, antes de que se me olvide un mensajito cortito a las personas, porque muchas veces nos dicen, pero es que nunca se va a solucionar el tema de perros y gatos en las calles. Decirles que no, que esto es totalmente falso. Si hacemos campañas de esterilización gratuitas y a bajo costo en sectores donde se necesite, vamos a lograr controlar.
Si prohibimos la venta de animales en espacios públicos y privados durante un tiempo también, o sea, si sería definitivo, Ginés, pero durante un tiempo es otra de las soluciones. Campañas de adopciones que tienen que ser igual continuos. Hay tantos animalitos que quieren ser adoptados y a las personas que muchas veces dicen, ay, no, es que ustedes piden tantos requisitos, piden formulario, piden planilla del uso agua y piden también la copia de la cédula. Decirles que hay tantos perritos en las calles que pueden ser adoptados sin requisito alguno. Entonces es más fácil adoptar un perrito de la calle de esta forma. Entonces son cositas de que todo tiene que ir de la mano, inclusive con las charlas de tenencia responsable, la importancia de esterilizar, vacunar, desparasitar, las 5 libertades. Entonces son tantas cosas que hay que trabajar, pero de la mano y de manera continua. Porque si yo voy y me voy a un barrio y de aquí nos vemos y yo ya no sé nada de ustedes y regreso a los 5 años, voy a tener el mismo problema que está pasando con la venta de animales. Si no existe operativo, si no existe sancionados, esa venta va a continuar y esa venta es prohibida, tanto por la ordenanza de fauna urbana, por la ordenanza de uso de suelo, y además que es un peligro para la ciudadanía también, porque alguna vez que se hacía operativos con intendencia hace muchos años se encontraba inclusive objetos robados, celulares que estaban vendiendo en los alrededores. Entonces causa inseguridad. Entonces todo eso decirle a la municipalidad que también hay que actuar en ese tema. Muy bien, mi querida Vanessa, es importante y de igual manera hacer un llamado para adoptar a estos perritos y no comprarlos, porque bueno, hay razas también que son como más apetecidas en este caso, o las que se comercializan, que se puede decir, porque los perritos mestizos, como se les llama muchas veces, no quieren ser o no les gustan las personas y así, pero no, pues o sea, ellos son a quienes más lo necesitan, porque los otros también no se pueden comprar, o sea, y pagan a veces bastante dinero para tener la raza, digamos, que así lo quieren, pero bueno, no sé mucho de razas, esa es una falencia, pero bueno, es importante eso. Mi Vane, te agradezco mucho el espacio, todo lo que nos has mencionado es muy importante, reproducirlo de igual manera, compártalo, denle like para que llegue a más personas de esta información relevante. Un último mensaje, ahora sí, ¿dónde está ubicado Perritos Comunitarios? No sé si tienen un espacio, cómo contactarles, cómo están en redes y algo más, un mensaje final, mi querida Vane. Nosotros no tenemos un albergue porque les comentaba que el tener un albergue genera un costo y nosotros no contamos con los recursos necesarios, y a veces decimos sacar un animalito de la calle que pase hambre para llevarlo a un lugar en donde tampoco le voy a dar de comer porque no cuento plata, no nos parece justo. Existen fundaciones que hacen un gran trabajo aquí en Ambato y hay que felicitarlo, pero nosotros tenemos nuestras redes sociales en donde trabajamos el tema de perritos comunitarios, que se encuentra en Facebook como Perritos Comunitarios en Ambato, en Instagram, y ahora porque los jóvenes también nos han pedido, porque tú sabes que la tecnología no es lo nuestro, estamos en TikTok como Perritos Comunitarios de Ambato. Decirle a la ciudadanía que cuiden mucho sus animalitos, que los valoren, que les brinden comidita y agüita a aquellos perritos que están en situación de calle, que muchas veces han pasado varios días, varias semanas sin probar un bocado. Podemos ser solidarios con ellos también. A veces tenemos comida en la casa que botamos, pero brindémosles a ellos porque ellos también lo necesitan. Chévere, mi Vane, muchísimas gracias por estar, por venir. Y bueno, saben que estamos en el capítulo número 11. Hoy hablamos sobre los animales tienen derechos, y sí los tienen, sí, ¿no es cierto? Los tienen, y eso debemos conocer. Exactamente, hay que respetarlos. Así como todos y todas tenemos derechos, ellos también, así que deben ser felices y libres también en este mundo que nos ha tocado vivir. Estamos siendo transmitidos por Erigen Periodismo con Raíz, gracias al auspicio de Epicentro Informativo, que de igual manera Bilú y Crochetividad by Salomé Flores. Muchas gracias, igual a la producción vino el Leo a ayudarnos a hacer los controles. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el otro episodio. Vane, muchas gracias. Y un saludo a todos quienes estuvieron expectantes y mandándonos unos mensajitos. Nos vemos en el próximo capítulo la otra semana. Adiós, chao.